Raíz de todo eso nos va a estar hablando Thaís, a quien recibimos con este caluroso, no tanto, no calentemos el planeta, pero un caluroso aplauso. Apenitas. Me encanta, me encanta. Apenitas. Me gusta que el aplauso vaya acorde con Claro. el tema. Claro. Y justamente lo que decía, se viene la hora del planeta que tiene que ver con lo que es esta idea de generar conciencia sobre la urgencia y la necesidad de actuar frente al cambio climático. Se viene celebrando desde ya hace varios años en todo el mundo, eso es lo que es interesante, en distintas ciudades del mundo se suman a esta iniciativa que empieza siendo por esta idea de, bueno, por una hora apagar la luz y lo que más puedas de apagar de depender de electricidad. ¿Y por qué es eso? Porque justamente todo lo que nosotros consumimos de energía proviene de la quema de combustibles fósiles, que es lo que genera emisiones contaminantes y eso por lo tanto incide en el cambio del clima. Por eso es esta pequeña acción de decir, bueno, una hora, ¿sí? Una vez apagar la luz, pero con la idea obviamente de generar conciencia para después eso continuarlo, ¿no? El resto de los días del año. Sí. Esa hora, ¿cuál es? Y Bien. Es el sábado, Es ¿no? este sábado de 8:30 a 9:30 de la noche, según la ciudad en la que estés. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, lo van a celebrar a las 8:30 de la noche de allá. Acá en Argentina lo vamos a celebrar a nuestras 8:30. Y así, obviamente, Australia y todos esos países que arrancan primero, ¿no? Ya la festejaron. Ya van a estar O sea, festejando. no va a haber coincidencia No. mundial en... No, Perfecto. se hace justamente en ese horario nocturno para que Claro. se pueda ver el sentido de la Eso, oscuridad, claro, ¿no? el efecto. Y sobre todo porque también, junto con el hecho de apagar la luz, se suman en las distintas ciudades a apagar los edificios y los monumentos más emblemáticos. Desde, por ejemplo, la Torre Eiffel en París, el Empire State en Nueva York, acá mismo el Obelisco. Históricamente ha apagado también sus luces y de hecho se espera que en la ciudad de Buenos Aires y en otras más de 20 ciudades del país se van a sumar también con diferentes acciones, pero sobre todo con esto de apagar la luz de edificios y monumentos emblemáticos. Claro, estimo también que no es te tenés que quedar a oscuras. Vas a prender una vela. Sí. Es también la historia de, bueno, volver a las raíces un poquito. Bueno, Sí. cómo se arreglaba la gente sin luz o, bueno, de la conciencia y la energía. ¿Cuántas cosas no podés hacer para mantener el cuidado de la energía? Sí, la conciencia sobre todo de cuánto realmente es necesario, ¿no? Porque cuántas veces pasa que de golpe mirás en tu casa o en el departamento y hay un Y hay montón luces de Yo luces soy una máquina de apagar luces. encendidas, prendidas, claro. De hecho, hoy muchos chicos a los padres le dicen apagar la luz del Tal cuarto cual. porque es ineficiente, o sea, la estás usando de más. Tiene un poco también que ver con, bueno, una hora en donde apagamos, pero también hablamos, es la excusa perfecta para también hablar de este tema y rever algunos hábitos cotidianos, pensando en esto sobre todo en, bueno, la necesidad de cambiar nuestras acciones diarias para hacer frente al cambio climático. Acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se va a celebrar? Con una carrera, con esta idea justamente de correr por el planeta, va a ser a las 8:30 en Costanera Sur. Todavía quedan ahí algunos cupos para inscribirse para los que quieran aprovechar y hacer ejercicio y sumarse a esta iniciativa, pero como vemos en las imágenes, estas son imágenes de cómo ya vienen, ¿sí? Desde hace años. El primer episodio fue en 2007 en Sydney, en Australia, y desde entonces todos los años se celebra. Te diría que es de las distintas campañas que he visto relacionadas con ambiente, es de las más populares y de las que genera más efecto en la gente, ¿no? Y no solo en los que estamos trabajando en temas ambientales, sino que realmente genera un impacto notable a nivel social y también porque se suman empresas, se suman gobiernos, entonces hay una participación masiva. ¿Y cada año fue aumentando la participación? Sí, el año ¿Se pasado vio eso? se batió un récord en cuanto a ciudades y en cuanto a edificios también y monumentos que se sumaron, lo cual se espera también que este año se vuelva, ¿no? Claro. A batir ese récord en un año en el que, recordemos, cada vez, a medida que pasa esta iniciativa de la Hora del Planeta, cada vez se notan más los efectos del cambio climático en distintas ciudades. Hace unos años quizás solo se hacía una relación entre determinados eventos climáticos y el cambio climático muy esporádicamente, y hoy ya te diría que en casi todos lados la gente empieza a relacionar lo que está pasando con el clima en sus ciudades
con lo que es el cambio climático. Pero yo les traje justamente con esta excusa de la hora del planeta qué cosas nosotros podemos hacer a diario para actuar frente a cambio climático. Y son diferentes acciones en función también de lo que distintos estudios científicos han dicho que lo que cada uno de nosotros puede hacer a diario. No sé si tenemos ahí algunas placas para ver, pero si no voy a empezar con algo que ya lo venimos hablando nosotros y es esto de reducir el uso del auto particular. ¿Por qué? Porque justamente genera emisiones contaminantes y entonces acá lo que habría que hacer es usar la bicicleta si es posible para trayectos más cortos o si no priorizar el transporte público. Esta es una de las cosas que la podemos ver que en distintas grandes ciudades ya se está incentivando para que sean lo que se dice car free o libre de auto, ¿no? Para incentivar otro tipo de movilidad que genere menos emisiones. ¿U otro tipo de combustible? Sí. Ok. También, bueno, vamos a ver las versiones también de vehículos eléctricos que empiezan a llegar a algunas ciudades y sobre todo el sistema de que no sea, viste que yo ahí puse de auto particular. ¿Por qué es esto? Porque lo que empiezan a aparecer en algunas ciudades es alquilar el auto. Es decir, volvemos con el mismo sentido de usarlo solo cuando lo necesites. No tenerlo quizás en el estacionamiento y que durante la semana no lo necesitas. Entonces quizás el finde te querés ir, no sé, a una quinta y ahí alquilás el auto como la bicicleta, como el sistema de bici, bueno, en ese sentido. En segundo lugar, el más difícil, yo sé, para la Argentina, que cuesta bastante, pero consumir menos carne y más verduras en la dieta cotidiana. Esto lo venimos hablando, de hecho, ¿te acordás que hace poco hablamos de estas hamburguesas nuevas veganas que aparecen? Tienen que ver justamente con reducir las emisiones. La industria de la carne genera muchas emisiones contaminantes y es algo que ya los científicos empiezan a expresar la necesidad de, por lo menos, reducir, no es quitar, es empezar a reducir lo que semanalmente se consume de carne en un país como en Argentina, en donde sabemos que somos uno de los que más consume carne. Y es una de las industrias que sostiene. Por excelencia. Así que bueno, un poquito menos de carne y más verduras. Por otra parte, justamente, estamos hablando de apagar la luz, usar eficientemente la energía. Esto es, usarla cuando realmente sea necesario. Ejemplo, es de mañana, entra la luz del sol, ¿para qué vamos a tener encendida la luz artificial? Que parecen pequeñas cosas, pero que justamente si todos empezamos a hacer eso... Es deprimente, ¿no? Teniendo la luz. Sí, es deprimente y es costoso encima. Porque también todo esto hay que pensarlo de cómo incide en el bolsillo cotidiano. La otra seguimos en relación con los residuos. Tratar de generar la menor cantidad de residuos posibles, reutilizar y reciclar, ¿sí? Recién Marce me preguntaba porque le gustaba mi collar, sí, te iba a decir por que ejemplo. me encantó tu collar. Claro. El collar está hecho con botones de descarte. En este caso es la etapa previa a que son botones y esto de otra manera terminaría en la basura, lo cual también genera emisiones y un proyecto argentino los reutiliza justamente para hacer distintos objetos, ya sea collares o también objetos de diseño. Entonces es una manera también desde los emprendimientos cómo hacer para reducir la cantidad de residuos. Nosotros en el día a día, obviamente todo lo que podamos reciclar como cartón, papel, plásticos es lo mejor y también reducir, ejemplo, no utilizar los plásticos descartables que hemos hablado acá como las bolsas para evitar generar ese tipo de residuo. Comprar alimentos locales, por otra parte, también es una buena forma. ¿Por qué lo local? Porque si nosotros elegimos productos que vienen desde muy lejos, ahí hay emisiones en el transporte, en el traslado de esos productos. Entonces, lo local, encima ayudamos a lo que son, claro, a los productores locales. Y evitar los desperdicios. Se desperdicia mucha comida, desde lo que es la pérdida a lo largo del proceso de producción, como también nosotros en casa. Y ahí recomiendo mucho anotarse lo que hay en la heladera, lo que sobra, ser creativos en cómo poder volver a reciclarlo. Claro, a reciclarlo, porque si no es mucha comida que se pierde y que eso termina generando, justamente siendo basura y contamina. Y por otra parte, acá, importante, usar las redes sociales también para concientizar. En esto es interesante el impacto que uno puede hacer desde sus redes, si cambian un hábito, compartirlo. Y como es justamente un año electoral, no solo en nuestro país, sino en otros, involucrarse desde el punto de vista de decir, bueno, ¿a quién estoy votando? ¿Qué propuestas tiene en relación con el cambio climático? Pensemos si no lo que pasó en Estados Unidos
con Trump o en Brasil con Bolsonaro también, en donde ya desde la campaña decían que no creían en que el hombre causaba el cambio climático. Entonces también el voto político es una forma en la cual nos podemos involucrar para elegir a representantes que también después tomen medidas en función de esto, ¿no? Totalmente. Thaís, muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias. Nos movemos a hacer deporte. ¿Cómo venís con el tenis de playa? Perfecto, Perfecto. Nacho.